Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda nuevamente de estar en este lugar donde la presencia de Dios se hace sentir. Qué bueno, hermanos, que usted no deja de congregarse, de recibir la administración de Dios, de su palabra, en los días que ustedes se reúnen. Y quisiéramos darle también gracias por la invitación de su hermano Luis Martínez, del hermano pastor Efraín Rivas. Vamos a tomar una lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Si gusta, nos ponemos un momentito de pie y vamos a orar posteriormente por la palabra y que Dios esté ministrando ese momento. Dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar a Dios. Incline su rostro, levante sus manos a Dios y le decimos: Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por el don de la vida. Gracias por esa maravillosa y gloriosa revelación que hemos recibido tus hijos y tus hijas. Padre, gracias por el día que nos prestas, por este momento en el cual también estamos reunidos, convocados, para que tú te glorifiques de manera especial. Ministra cada vida, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto. Padre, mujeres y hombres, sean ministrados y que tu nombre sea glorificado para que tú estés obrando, Señor, en esa administración, la salud de nuestros cuerpos, una renovación, Padre, una visitación especial donde tengamos nuevas fuerzas. Tú nos multipliques las fuerzas, nos inspires al servicio de tu obra, a la dedicación a tu palabra santa, Padre. Obra en este día y háblanos a través de tu Espíritu Santo, Padre. Que tu gracia divina nos envuelva. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra que mereces, Padre. Que podamos ser canales donde tu Espíritu Santo fluya de manera poderosa. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El tema: hasta aquí nos ayudó Jehová. En la parte de una como verdad central es dedicarse totalmente a servir solo al Señor. Y Él nos librará del poder del enemigo. La verdadera, hermanos y hermanas, conversión comienza con un lamento sincero hacia Dios a causa de la influencia del pecado. En este caso, el profeta Samuel procuró apartar al pueblo como profeta de sus ídolos, como predicador itinerante. Quiere decir que él podía y viajaba visitando cada vida en todo Israel con su exhortación. Si de todo corazón, les decía, de todo vuestro corazón, os volvéis a Jehová, sabed que debéis renunciar, dice, a todos vuestros ídolos y abandonarlos, dice, y quitar los dioses ajenos
los Baales y Astarot, y volverse a Dios. ¿Y hacerlo con qué? Con resolución, con firme dedicación, porque esto prepara y dispone el corazón. Dirigir, disponer y establecer el corazón hacia Dios. Y dice que Samuel convocó a todo Israel. Esto es como una parte introductiva. ¿Y qué es lo que viene como reacción? Como una actitud después de esa exhortación, donde nosotros podemos ver por qué razón, por qué causa es que Israel o los israelitas todos habían sucumbido ante la influencia del pecado, y Dios había tenido que utilizar a los filisteos como un instrumento para que ellos pudieran de alguna manera, ante el yugo que les imponían, volcarse a Dios. Si nosotros leemos los capítulos anteriores a este capítulo 7, vamos a ver que ellos habían capturado, digámoslo así, el arca del pacto o el arca de Dios, donde dice aquí que ahí en esa arca estaba una vasija de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto que eran los 10 mandamientos. Estos habían capturado esa arca, pero esa arca en las diferentes ciudades de los filisteos les había ocasionado gran daño, y ellos no hallaban qué hacer o qué actitud tomar o cómo quitar el arca de en medio por todo el daño que les había ocurrido o ocasionado. Esos tiempos, hermanos y hermanas, podemos ver que eran tiempos difíciles, duros. Todavía no tenían ellos prácticamente estaban como haciendo a un lado la teocracia, y eran tiempos donde cada quien dice que hacía lo que mejor le parecía. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de los jueces, y todavía esa influencia había llegado hasta los tiempos del profeta Samuel. Recordemos que por eso es que Ana prácticamente había hecho un clamor, una oración de humillación. Ana, que era la esposa del Cana, no había podido tener hijos, y este varón llegaba continuamente al templo y ahí veía que su esposa se lamentaba, lloraba, gemía, no comía, se quejaba debido a que ella no había podido tener hijos. Y entonces en su dolor, en su clamor, la oye su esposo y le dice: ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Porque él amaba, dice, a su esposa, Ana, pero tenía una rival que se llamaba Penina, y esta influenciaba sobre ella para hacerle daño, le tenía envidia. Pero dice un día que Ana, a través de ellos, se humilla delante de Dios y hace un voto: si concedieres a tu sierva y mirares el dolor de tu sierva y le dieres un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días a ti, mi Dios, a Jehová, a ti. Y Dios le concedió el tener a Samuel, que quiere decir pedido de Jehová, y se lo concede. Y Samuel prácticamente puede ser, y vemos en él una actitud de un transformador, de un instrumento que vino a golpear la actitud de Israel hacia la situación del pecado.
para hacerlo volver a que ellos se consagraran nuevamente al Señor. Por eso es importante, hermano y hermana, el que haya hombres de Dios, mujeres de Dios que se encarguen de hacer volver a las vidas de aquellos que se han apartado del sendero, del camino, y que se vuelquen nuevamente a Dios a través de una exhortación, como este caso la hizo Samuel, y que ya lo vimos que fue puesto a causa de la condición en que estaba Israel en esos tiempos, en esa situación de pecado, de maldad, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Tuvo que levantarse este hombre de Dios para que pudiera ser un exhortador, una persona que restaurara la vida de la nación de Israel. Eso fue quien, Samuel. Entonces, así es en las naciones y en los países. Al ver el estado y condición en que se encuentran, se deben levantar hombres de Dios, mujeres de Dios, para que restauren las naciones, para que hagan volver a las personas, al pueblo, hacia la adoración y a rendirle culto a quien merece toda gloria y toda alabanza. Por eso es que ante esta actitud dice que ellos vinieron, reaccionan y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, dando a entender con esto que su humillación y arrepentimiento era por el pecado. Entonces quiere decir que podemos ver que aquella exhortación estaba surtiendo los efectos para que los israelitas reaccionaran. Y dice en Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, dice, si se humillare. Usted sabe que aquel que se humilla, entonces Dios también lo exalta, Dios lo levanta. Eso es lo que hizo la nación. Pero ¿qué también hicieron? Sus fervientes súplicas a Dios para obtener su misericordia. Y ellos se decidieron a embarcarse en la oración. Y eso es lo que dice el Salmo 143:1. Oh Señor, dice, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad y por tu justicia. Eso fue continuo, sus fervientes súplicas a Dios para obtener que su misericordia. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias, ¿verdad? Cada mañana. ¿Qué más hicieron los israelitas? Una reforma general y total. Y con eso estaban expresando su disposición a abandonar sus o todos sus pecados. El Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire cómo va ahí ese proceso, ese seguimiento, donde esa reforma general y total, donde ellos se dispusieron a abandonar sus pecados. Por eso es que habla eso de confesar, pero es de apartarse a través de un sincero arrepentimiento. ¿Qué más hicieron? Dice, ayunaron aquel día. Y usted sabe que el ayuno es ese, abstenerse de alimentos. Pero dice que afligieron sus almas. O sea, quiere decir, el ayuno es ese propósito, trae
Pero no solamente va el ayuno, sino que usted sabe que tiene que ir acompañado de la oración para que surta los efectos. Jesucristo, él mismo practicó el ayuno. Y ahí dice que 40 días de ayuno, pero no comió los alimentos tampoco. No recibió alimentos. Entendemos que de alguna manera Jesús, cuando ayunó 40 días, debe de haber tomado agua, porque estaba en una posición también humana, aunque ahí no dice. Si nosotros leemos ahí en los evangelios, vamos a ver que no aparece, pero entendemos que para un ser humano solo puede aguantar sin tomar líquido, o sea, en este caso agua, 3 días. Porque si no, vienen consecuencias después de 3 días. O sea, cuando una persona decide ayunar. Pero en este caso, cuando decide ayunar más, lo pueden hacer. Pueden ser más días. Pero es necesario tomar, ¿qué dice? Agua. Entonces podemos ver que ayunaron aquel día y afligieron sus almas. Y dice en el Salmo 35:13, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. O sea, ayunaron aquel día. Pero ¿qué también hicieron? Afligieron o hicieron una pública confesión y dijeron, allí contra Jehová hemos pecado, contra Dios hemos pecado. Así daban gloria a Dios y se reprochaban a sí mismos de esa actitud pecaminosa. Dice en el libro de Esdras 10:1, mientras oraba, Esdras hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó ahí, dice, una multitud muy grande, multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo, dice, amargamente. Mire qué importante, cuando se hace público, cuando se ha faltado a Dios, cuando se ha pecado. Usted sabe que eso es bien difícil. Cuando una persona ya conoce a Cristo, conoce a Dios. Ahí, como lo vimos en lo otro, el que confesara sus pecados a veces es bien diferente cuando se hace a solas. Pero hacerlo público, eso ya no es igual. Porque ahí va la mirada de todos. Siempre el ser humano traemos esa debilidad que nos van a ver todos. ¿Qué van a decir? Si yo soy cristiano, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué va a pasar cuando los señalamientos? Y el hermano, nunca me imaginé que hiciera esto o hiciera lo otro. Por eso dice, confesión pública. Todos lo vieron. Israel venía faltando a sus deberes, a su comunión con Dios, a su relación con Dios, a su dependencia con Dios. Y en este caso del libro de Esdras, ahí se habían metido con mujeres paganas, hasta los sacerdotes, hasta los líderes. Habían pecado y ahora era de hacerlo público. Dice que Nehemías hasta se rasgó la barba ante el dolor. Entonces podemos ver que no es fácil hacer una confesión de esa manera, que es bien diferente hacer una confesión que es personal, individual, que la hace uno solo. Ahora aquí hay algo bien interesante, que hay resultados. ¿A través de qué? De la oración.
hay fruto. Cuando se ora, cuando se ayuna, eso trae un propósito claro, definido, que se va a obtener. En este caso ellos habían ayunado y habían orado para que los filisteos, para que el enemigo se alejara de ellos, ya no le hiciera daño. Y usted sabe que eso sucede en la vida práctica de ahora de todo cristiano, cuando hay situaciones que han llegado a afectar la vida colectiva de la familia, del hogar, del hermano, la hermana. Y a veces no se haya qué salida, qué hacer ante una situación abrumadora. Pero ahora uno no mira hacia atrás, que tal vez son faltas que no se han confesado, pecados que han sido claramente hechos, pero que a veces en la mente ya aparentemente se han borrado, pero ahí están. Entonces muchas veces, hermano, y a veces hay que decirle al Señor, valga la redundancia, cuando hemos fallado hay que ir y decirle: Señor, delante de ti estoy, pongo aquí estos pecados no confesados, para que me vuelva, Señor, la comunión contigo. Y entonces el Señor va a obrar por medio de ese Espíritu Santo. Y entonces va a venir uno y de veras, Señor, aquí te he fallado. Y entonces vamos a decirle: Señor, aquí he pecado en esto, en lo otro. Pero yo quiero tener tranquilidad, paz, seguridad, reposo. Y que mi sueño sea grato, tranquilo. Ayúdame. Y vamos a ver que ahí están esos frutos, esos resultados. Cuando el enemigo ha asediado la vida de todo cristiano, y eso sucede. Sucede en el trabajo, sucede en el colegio, en la escuela, en el instituto, sucede en la calle. Hoy que se maneja, cuántas situaciones no se dan de personas que andan alocadamente manejando, y tal vez uno pueda andar cuidadosamente y de repente ¡bah!, le golpearon el vehículo. Y de repente, como humanos, la reacción sale humana. ¡Ay, hombre, qué es este! Y después se acordó que uno era cristiano. Este impío, a saber cómo andaba, quizás borracho, bolo. Y ya quiere sacar. Entonces, eso sucede. Me recuerdo en mis primeros días de la vida cristiana, uno está aprendiendo. Y yo no sé si lo conté de las veces que ustedes me han invitado acá, pero lo voy a referir. Y recuerdo que Dios me había puesto en mi corazón, en mi ser, reunirme con unos hermanos a orar. Pero queríamos un lugar amplio. Entonces decidimos alquilar una vivienda para orar. Imagínense, solo para eso. Y reunirnos así varios días a orar. Y resulta pues que los hermanos bien contentos y me alquilaron la vivienda, la casa. Pero sucede que a los días va pasando, quizás no sé cuánto había pasado, quizás un mes o 2 meses, se acercó una hermana ancianita y me dijo: hermano, sí, quiero decirle algo. Esa casa que le están alquilando es mía. No, le dije yo, sí, el hermano, y no me voy a referir a la congregación donde su servidor nació, pero era un servidor, era un diácono de su corbatilla, el que me había alquilado la casa, que no era de él, no era de él. ¿Se imagina? Pero como en esos tiempos todo inocente, que sin contrato, sin nada, así, si no lo hacía, de un acuerdo, un pacto, como lo hacían los antiguos, que a veces hacían un pacto y no había documentos, sino era ¿qué? La palabra. Ese era el pacto, la palabra. Y ya le ponían nombre a ese lugar donde habían hecho el pacto. Pues así lo hicimos. Pero a los días, como les digo, llega la hermana anciana y me dice: hermano, esa casa es mía. Y estas personas me la han quitado. Y yo no tengo nadie que vele por mí. Entonces,
Al decirme eso, sí, hermano, no se preocupe. Yo voy a dejarle hasta este día, tal, y ya le dije cuándo, y sin decirle explicaciones a él, dejé la vivienda, la dejamos con los hermanos de alquilar, pero él se dio cuenta. Y me vio que en esa parte, que estaba yo con ella un día platicando, con la dueña de la casa. Entonces la reacción del hermano supuestamente diácono vino y con su taxi, tenía un taxi, y en ese tiempo Dios me había proveído una moto. Siempre me han gustado manejar moto. Y yo tenía mi moto, ahorita pues ya casi por la misma situación de edad ya no manejo porque ya es más riesgoso. Pero el detalle es que él vino y me echó encima el taxi. Y yo, con la moto y ¡plau! El golpe, ahí va, me cayó encima la pierna y todo. O sea que llegó así. Y eso fue ahí, cabalito, a la salida de los Alpes, de ahí de la colonia o entrada y salida de los Alpes, ahí cabalito en la vuelta. Y la reacción humana fue que uno va, ¡ay! ¿Ve? Mire, lo humano. ¿Quién habrá sido? ¡Qué tremendo! Y ya después me di cuenta que fue él, el dueño, que él era el servidor. Pero ahí es donde hay mire hermano, hay una reacción. Cuando usted es nacido de nuevo. Porque yo sentí enojo, me molesté. Airaos y no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, quiere decir que hay una reacción de ¿qué? De ira. Airaos, pero no pequéis. O sea, vinieron esa debilidad. Pero una reacción, ¿cuál fue? Orar por él. Comencé a orar por él. Mire la oración. La oración trae resultado. La oración trae fruto. La oración trae bendición. La oración cambia nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestra forma de ser, de proceder, de actuar, de reaccionar ante el pecado. Porque ahí ya se estaba uno casi enojando, molestándose, pecado. Y sintiendo algo contra el prójimo. Porque la mentalidad mía fue, pues chiquilletti, yo sí estoy nuevo. Y este hombre es diácono. Y uno decía, se ponía a pensar cuántas situaciones es servidor. ¿Y por qué actúa así? Cuando usted está en un proceso de aprendizaje. No puede comprenderlo todo. Pero la oración trajo fruto. Y para no alargar la historia, es que él tenía problemas y tenía años de casado y no habían poder tener hijos con su esposa. Ya tenían, no sé cuántos años tenían de estar casados y no tenían hijos. No sé cuál era el problema, si era de ella o era de él. Pero la oración trajo fruto. ¿Y sabe qué fruto trajo? Que ella llegó a tener hijos. Y tuvieron gemelos. 2 les dio el Señor por falta de uno. Es que cuando hay una reacción, usted sabe que Ana no solamente tuvo a Samuel. Ana tuvo más hijos. Amén. Y mire, Dios le dio 2. Él cambió ¿de qué? De mentalidad. Él cuando estaba en la congregación, solo una entrada. Por ahorita los hermanos solo tienen una. Y aquí, que si le ponen sello ya no se puede. Pero el asunto es que solo había una entrada y él se ponía al frente a dar la bienvenida. Bienvenidos, hermanitos, decía. Entonces yo cuando llegaba me tenía que enfrentar con él. Entonces le dije, Señor, quítame todo esto. Quítame, que no sienta eso de sentir aversión. Sentir algo contra el hermano, perdón. Y eso, obviamente, el Señor, el Espíritu Santo, fue obrando, ministrando. Hasta que le estoy contando así pasajes, no todo va cronológicamente aquí, en el orden.
la reacción de él después que tuvieron los hijos dos, cambió la mentalidad. Y entonces yo llegué ahí un día cuando me lo encontré y le dije, hermano, si yo lo he ofendido en algo, si hubo una reacción en mí, perdóneme. Usted sabe que hasta para pedir perdón no es fácil. Ya sea que tomemos el agravio nosotros, cuando nos han ofendido, tomar el agravio y reaccionar hasta eso uno, porque siempre en lo humano, no, si él es el que me ofendió, ¿y yo por qué tengo que pedirle perdón? ¿Y yo por qué voy a hacer esto? Pero así ve de tu prójimo y ponte a cuentas con él. Entonces llegué y le pedí perdón al hermano. Entonces todo fue hablando en un proceso que el cambio, ¿cuál fue? ¿Sabe qué? Llegaron donde la hermana anciana, le entregaron las escrituras y le pidieron perdón. Yo no sé si le entregaron el dinero por lo que habían cobrado o por los alquileres, pero sí, no sé. Pero lo importante es que su reacción de pedir perdón, o sea, quiere decir que si vemos la historia, ¿por qué es que se había dado toda esa situación del pecado? El problema que ellas tenían era que habían agarrado aversión contra los demás hermanos por no haber tenido, ¿qué? Porque no tenían, ¿qué? Hijos. Mire cómo una persona puede llegar a reaccionar y si usted solo lo dice y actúa humanamente uno y dice que este hermano, que es hermano, pero hay que ver el trasfondo. ¿Cuál es el problema? Como lo que tenía Israel, su problema era, se habían apartado de Dios, habían dejado, cada quien hacía lo que mejor le parecía porque sus líderes eran los que habían influenciado de tal manera que se unían a personas en yugo desigual, tanto el hombre y la mujer, con las naciones impías, y de ahí venía toda esa trascendencia hasta llegar a la situación del arca del pacto, el arca de Dios, donde ahí moraba, dice, el maná, la vara de Aarón. Eso es lo que tenía, el contenido. Entonces quiere decir que hay reacciones públicas ante la confesión personal y ante la confesión pública. Y hay resultados. Y esos resultados los estamos viendo cuando dijeron los filisteos, ahora vamos a aprovechar este momento donde Israel se ha reunido y han sido convocados para arrepentimiento y oración y los vamos a invadir por sorpresa. Pero ya el enemigo ha sido frenado cuando nosotros elevamos nuestra oración a quien merece toda gloria y honra, hermano y hermana. Cuando nosotros hemos orado, ya el enemigo ya no se va a aprovechar, ya no nos va a caer por sorpresa, sino que ellos le dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. No ceses. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor sin cesar. Elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Salmo 77, 2. No ceses, le dijeron, de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Usted sabe que siempre en la congregación los hermanos llegan, hermano pastor, ¿cree que puede orar por mí? Mire qué importante. En Esdras todos se reunieron a orar, a clamar, pero los líderes para eso están, para interceder por las ovejas que han sido dañadas. Entonces aquí dice, cuando estoy angustiado, recurro al Señor sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. El 2 dice, Dios otorga respuesta favorable a la oración del profeta Jehová y le oyó. Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 1 Samuel 7, 9 dice, y clamó Samuel a Jehová por Israel,
y Jehová le oyó. Dios otorga respuesta favorable a la oración. ¿Qué sucede con los israelitas? ¿Qué sucedió? Dios luchó por los israelitas. Deuteronomio 1:29-30 dice: entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Eso dice Deuteronomio 1:29 y 30. Samuel entonces, a través de todo esto que se había hecho, mire, erigió un memorial de gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Mire, cuando hay gratitud por la salvación, por el perdón, por la justificación, por la redención, por la liberación que hemos obtenido de parte de Dios y que nos ha dado hechos libres. La libertad que hemos obtenido de parte de esa gloriosa salvación en la cruz del Calvario. Samuel erigió un memorial de gratitud y por esta victoria para la gloria de Dios erigió una piedra y le puso por nombre Eben-Ezer. Significa roca de mi ayuda. Salmo 56, 12 y 13 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Qué debemos, hermano y hermana, hacer como aplicación? Ya vamos descendiendo. Al ser confrontada la vida, cada creyente debe de tomar una actitud diferente. Debemos de tomar una actitud diferente al ser confrontados. Donde se muestre, uno, la oración personal y colectiva. La lectura, la palabra, la dedicación a las escrituras, el escudriñar, el meditar en su palabra. Por ende, eso nos va a producir integridad, fidelidad, santidad. La santidad, debemos de conservar eso de la santidad. El amor todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El anhelo ferviente de un verdadero cambio de mentalidad. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces debemos de procurar diariamente y de servir a la obra del Señor, dando testimonio de la verdad de Dios. Servir en la obra de Dios. Hermano, hermana, usted no necesita ser pastor, ni pastora, ni diácono, ni diaconisa. Usted lo que necesita es que un hijo y una hija de Dios testifiquen de la palabra. Hablemos de la palabra, pero tomando en cuenta todos estos factores elementales y claves para llevar una vida donde tengamos el respaldo de Dios. 1 Samuel 7:13 dice: los filisteos fueron sometidos, y dice que no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los enemigos, o sea, los filisteos, todos los días de Samuel. Mire qué importante. Cuando se obtiene el respaldo de Dios, cuando Dios se vuelve hacia nosotros, en Lamentaciones dice: volveos a mí. Dice Lamentaciones de Jeremías: y yo me volveré a vosotros. Brevemente es el mensaje, pero démosle gracias a Dios. Tomemos en cuenta cada una de esas porciones bíblicas. Pongamos en práctica nuestra vida cristiana. Testifiquemos de Él. Solamente se necesita haber nacido de nuevo. Ser un hijo y una hija de Dios.
Hablemos de la palabra con autoridad y poder ante la oposición del enemigo, ante la adversidad. La Biblia dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos. La armadura es la unción, el poder, la llenura del Espíritu, para poder enfrentarnos a la hueste del mal que están en el entorno. Hay tanta maldad allá afuera que tenemos que combatirla, pero solo con la autoridad y el poder de Dios. No se puede sin la unción, sin el poder, sin la autoridad. No se puede sin llevar una vida íntegra, de santidad, de pureza, de fe, de confianza, de comunión en Dios. Si queremos tener el respaldo y conquistar las almas y conquistar este país, debemos de volcarnos hacia Dios. Debemos de volvernos primero hacia Dios. Por eso algo dijo el Señor: venid en pos de mí, y yo los voy a hacer pescadores de almas. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, en esta hora y te bendecimos. Te damos a ti las gracias, te damos la gloria que mereces, te damos la alabanza, porque tú eres digno de toda ella. Te adoramos, te exaltamos y pedimos una renovación en la congregación que preside nuestro hermano pastor. Padre, glorifícate, renueva, inspira, alienta, fortalece, llena de gracia la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Permite que allí donde están sentados haga un voto personal de volverse hacia ti, de decirle: Señor, perdóname si te he ofendido, lávame con tu sangre, pero quiero ser útil en tu obra, quiero predicar tu palabra, dame tu respaldo, dame la unción de tu Espíritu, renuévame. Y va a ver que Dios va a tomar en cuenta esa oración, ese clamor.